Buenos días, amigos, señores alumnos. Hoy día vamos a continuar la parte cardiovascular. Bueno, hemos visto ya lo que es el electrocardiograma y hemos visto lo que es el eje eléctrico, ¿no? Del corazón. Entonces hemos visto el corazón como bomba y luego hemos visto el corazón en su transmisión eléctrica, ¿no? Entonces, y ya conversamos al inicio de este capítulo en el cual el corazón al tener el impulso eléctrico, al tener su despolarización, producía una contracción, ¿no? Necesariamente tenía que haber un impulso eléctrico para esa contracción de bomba. Bueno, esta contracción de bomba eyecta, como dijimos, a través de la aurícula izquierda, eyecta más o menos entre 70 a 80 mililitros de sangre cada latido cardíaco hacia la aorta. Eso ya habíamos conversado al inicio, en el ciclo cardíaco, recuerdan, ¿no? Que supongo ya está leído. Y al llegar esta sangre hacia la aorta, nosotros tenemos que esperar que este flujo sanguíneo se mantenga, haya una contracción, y entonces la aorta comience a distribuir la sangre hacia todas las arterias, ¿no? Pero tenemos que ver también que estas arterias se van haciendo cada vez más pequeñas, arterias, ¿no? De miembros, arterias segmentarias, ¿no? Después se convierten en arteriolas, después se convierten en metaarteriolas, después se convierten en capilares. Y estos capilares a la vez comienzan a convertirse en capilares venosos, en vénulas, ¿no? Venas y nuevamente regresan al corazón por la aurícula derecha. Esa es, digamos, la circulación mayor que nosotros tenemos. Y la circulación menor que habíamos visto ya era la circulación que salía de la aurícula y ventrículo derecho hacia el pulmón, se oxigenaba y regresaba hacia el corazón izquierdo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver durante esta semana? Durante esta semana vamos a ver el comportamiento sanguíneo, ¿no? Vamos a ver el comportamiento sanguíneo por los vasos, por la circulación de esta especie de cañerías de distribución en todo nuestro organismo y su retorno, los fenómenos que producen su retorno hacia el corazón nuevamente, ¿no? Ya con la sangre no oxigenada. Entonces, eso es más o menos a grosso modo el esquema de esta semana. Vamos a analizar gasto cardíaco. Ahora, en cuanto a su libro, son 2 capítulos pequeños de dinámica vascular y al final del capítulo existe un capítulo que dice gasto cardíaco. Entonces, que es también pequeñísimo. Esos 3 capítulos los vamos a desarrollar en estas 2 clases de esta semana, ¿sí? Entonces hay unas cosas que yo les he agregado, otras cosas que sí están en su libro, ¿ya? Pero básicamente la bibliografía es el guide. Ya las siguientes semanas haremos lo que es microcirculación y sistema nervioso y renal, ¿no? Para terminar el capítulo de cardiovascular. Bien, entonces vamos a comenzar entonces con dinámica del flujo de la sangre. Los vasos sanguíneos, como les decía, es un circuito cerrado, completamente cerrado. La sangre es empujada en forma anterora. ¿Qué quiere decir anterora? O sea, hacia adelante por el corazón. Recuerden que el ventrículo izquierdo late, cierra sus válvulas sigmoideas y ya la sangre no regresa, ¿sí? ¿Se acuerdan del segundo ruido cardíaco, no? Era el cierre de las válvulas sigmoideas y evitaba que la sangre regrese. Toda la sangre, absolutamente toda la sangre pasa primero por la circulación pulmonar, se oxigena, pasa al ventrículo izquierdo, a la aurícula, ventrículo izquierdo, y de ahí es eyectada en una cantidad de 70, 80 mililitros en cada latido cardíaco hacia la aorta, ¿no? Hacia la aorta. Entonces, cuando llega a la aorta tenemos su distribución, llega hasta la parte venosa y viene todo el sistema venoso, ¿no? Que va a regresar al corazón, ¿no? Que regresa hacia el corazón, ¿no? Todo el sistema venoso. Tenemos el sistema arterial, que es el que nace de la aorta, hay acá un callado, o sea, la aorta sale del ventrículo izquierdo, hay su callado, y distribuye la sangre hacia las arterias carótidas, hacia el cerebro, sus arterias braquiales, ¿no? Y sus arterias abdominales, y llega a las ilíacas y a toda la distribución de los miembros inferiores. Entonces, si ustedes observan esta posición, básicamente, entonces la sangre es un líquido y se comporta con las leyes hidráulicas, ¿no? Entonces, si regresamos acá al retorno venoso, vamos a darnos cuenta que la mayor presión de la sangre es en esta zona, porque toda la sangre el líquido tiende que ir a la zona de declive,
¿no? Por leyes de hidráulica básica, cuando han hecho biofísica, ¿no? Esa es la razón por la que hacen biofísica, ¿no? Las arterias tienen tres capas, ya seguro lo han visto también en histología, tres capas, ¿no? El endotelio, una capa media con tejido vascular, con tejido conectivo y tejido elástico, fibra muscular lisa, ¿no? Que es el lugar donde hay la resistencia vascular, es decir, donde se contrae el músculo liso y nos permite producir la resistencia vascular, ¿no? Y bueno, y tiene una capa externa que es la adventicia, ¿no? Que es el tejido conectivo. Bien, las arterias, como les digo, se van repartiendo en arterias más pequeñas hasta llegar a ser arteriolas, ¿no? En arteriolas. Y las arteriolas ya comienzan a ser más pequeñas y tienen menos tejido elástico, menos, ¿no? Y entonces comienzan a ser más pequeñas y el tejido elástico se va haciendo más y más débil, ¿no? Entonces una arteria con sus tres capas, endotelial, la capa media con tejido elástico y con fibras musculares lisas, y el tejido conectivo, ¿no? En cambio acá tenemos solamente el tejido endotelial en las venas y que tiene también tejido muscular liso, pero en escasa cantidad, ¿no? Entonces, aquí en las arterias, la inervación es la que manda en esta zona de las arterias, ¿ya? Y este es al final los capilares, ¿no? Donde vamos a llegar. En los capilares prácticamente solo hay una fila, una capa nada más, que es el endotelio, ¿no? Que son las células endoteliales, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo en los capilares tenemos solamente una capa de células, ¿no? Solo una capa de células. Entonces van desde las arterias, las arteriolas, que van haciéndose más pequeñas, y los capilares, y ahí vienen las vénulas y las venas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a los capilares? Como les habíamos dicho, en cuestión de histología ya. Nace de la aorta va naciendo hacia las arterias más grandes, después se van haciendo más pequeñas las arterias, hasta que van llegando a sus lugares de trabajo y se convierten en metarteriolas, que son arterias muy pequeñas, ¿no? Estas metarteriolas se convierten al final en capilares, ¿no? Y los capilares, que solo tienen una capa, una célula endotelial, ¿sí? Que son tan chiquitos que permiten el paso de los glóbulos rojos en fila india prácticamente, ¿ya? Y en los capilares es donde nosotros extraemos el oxígeno y recogemos el CO2, pero nuestros glóbulos rojos van pasando uno por uno porque son demasiado chiquitos, Bien, aquí viene lo importante. La parte vasoactiva, es decir, la inervación que permite que se contraiga o se dilate el sistema vascular, al parecer llega solamente hasta la metarteriola, ya solamente llega hasta la metarteriola. Ya los capilares no tienen inervación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si llega hasta la metarteriola, entonces la contracción, cuando nosotros queremos contraer los vasos sanguíneos, o hay un exceso de sustancias que van a contraer los vasos sanguíneos, como hemos visto en el sistema nervioso simpático, ¿recuerdan? Los receptores alfa 1 estaban con sus neurotransmisores noradrenalina, producían la vasoconstricción y eso producía un aumento de la presión arterial. ¿Hasta dónde llegan los alfa 1? Hasta la metarteriola. No están en los capilares, ¿ya? En los capilares se mantiene o se encharca o se mantiene el flujo sanguíneo, pasan los glóbulos rojos de uno en uno, dejan su oxígeno, recogen el CO2 y se van. Pero cuando la metarteriola se contrae, no hay pase de sangre hacia los capilares. Y entonces vienen los problemas. Es ahí que la presión arterial tiene que ser controlada desde el inicio, apenas diagnostiquemos una hipertensión, ¿ya? Vamos comprendiendo, ¿no es cierto? Ya vamos comenzando a ser doctores. Bueno, cuando llegamos a los capilares aquí hay una especie de fenestraciones, donde a veces se depositan algunas sustancias, como esos huequitos, esos poros, esas fenestraciones, esas separaciones de célula a célula, permiten el paso de líquido a veces, ¿ya? Entre los capilares. Entonces, miren acá vienen las arteriolas, ¿no? Metarteriolas, y comienzan a formarse los capilares, ¿no? La metarteriola y el capilar aquí, ¿ya? Entonces, hasta aquí, hasta la metarteriola, hay inervación. Entonces, si hay contracción o hay relajación, es aquí, ¿ya? Aquí están sus receptores alfa 1, ¿ya? Y entonces, y aquí ya comienza a pasar al capilar. En fila india,
dejan su oxígeno los glóbulos rojos y pasa la sangre venosa, ¿ya? Y se convierte en sangre venosa y comienza a ir su camino por las vénulas, ¿no? O sea, el capilar venoso. Las fenestraciones, los agujeritos, los poros que existen entre célula y célula en el capilar, a veces permiten el pase de las sustancias, ¿ya? ¿Qué otro tipo de circulación tenemos? Bueno, cuando pasa a través de los capilares, a través de estos capilares, lo vamos a ver en las siguientes clases también, pasa a veces, no solamente pasan los glóbulos rojos, puede pasar líquido, ¿no? Pasa líquido, pasa a veces un poco de plasma, y se pone el espacio entre célula y célula del organismo, se va juntando líquido, y eso se llama edema, pero nosotros no vivimos con edema. Entonces, para que no vivamos con edema, justamente existe otro sistema, y este sistema se llama el sistema de drenaje linfático, ¿ya? Este sistema de drenaje linfático son unos vasos especiales que recogen ese líquido que va saliendo del capilar, que permanentemente va saliendo del capilar, y cuando hay más presión arterial, hay más tensión, entonces más salida de líquido, y al salir más líquido, entonces los linfáticos tienen que recoger ese líquido y lo llevan hacia los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos se van haciendo más grandes, van formando un conducto torácico, y ese conducto torácico, que es un vaso linfático, ¿sí? Arriba hacia la vena subclavia, ¿no? Y estas venas subclavias entonces lo vuelve hacia el torrente sanguíneo en el corazón derecho, ¿ya? ¿Qué otra particularidad de la circulación debemos saber? Debemos que saber que existe una circulación, así como hemos visto, ¿no? Pero que existen, como han visto, es una telaraña de capilares, ¿no? Una telaraña de capilares, ¿sí? Una telaraña de capilares, ¿ya? Pero aquí vemos una que no, una que de frente se pasa acá, y esto se llama circulación terminal, o sea, se pasa de frente, no tiene esta telaraña donde si esta se cierra, por acá va pasando, ¿no? Por acá pasa y sigue la circulación. No, esta va así y de frente. Entonces, eso puede producirnos serios problemas, ¿sí? Serios problemas, porque esto se llama circulación terminal, ¿sí? Circulación terminal. Esta circulación terminal se da sobre todo en dedos, palmas y lóbulos de las orejas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta circulación terminal, en esta circulación, al contraerse la arteriola y no pasar sangre, no hay otra zona por donde pueda pasar el torrente sanguíneo. Como no existe otro lugar por donde pueda pasar el torrente sanguíneo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese miembro puede morir, ¿ya? Entonces, eso nos pasa en dedos de las manos, en la punta de la nariz, en las orejitas, ¿ya? En los genitales, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, producimos una vasoconstricción, ¿dónde hay una vasoconstricción severa? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un frío extremo. A ver, si ustedes se ponen a investigar un poquito, los que suben a la altura, por ejemplo, ¿no? Los que suben al Himalaya, por ejemplo. Cuando subes al Himalaya, ¿no? Cuando subes al Himalaya, por ejemplo, en el Himalaya hay demasiado frío, ¿no? Aquí mismo en el Huascarán, ¿no? Que son picos muy altos, elevados, ¿no? Donde el frío es extremo, ¿sí? Y entonces van muy cubiertos. Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, no llevas guantes? Entonces las manos se congelan a tal extremo que tus vasos se cierran, se contraen totalmente para evitar que haya pérdida de calor en tu cuerpo, ¿sí? Y ese frío y esa vasoconstricción hace que no tengas circulación en tus dedos. Entonces, si tú, por ejemplo, te pierdes en el frío, en la nieve, lo más probable es que acabes dedos amputados porque se necrosa, ¿ya? Entonces, eso es fisiología pura. Ustedes lean los accidentes más severos en el frío y van a ver que pasa todo eso. También hay iatrogenias, ¿sabes? Que producen eso, le ponemos un medicamento, si dan cuenta, en esa zona producimos vasoconstricción y ahí tenemos la necrosis, ¿no? Hay que tener cuidado en todo eso. ¿Quién produce la contracción de los vasos sanguíneos? Bueno, la produce pues
la presión arterial, ¿no? La presión de la arteria. Y cuando se estimula la presión de la arteria, como hemos visto, por ejemplo, los receptores alfa, para producir la contracción de los vasos sanguíneos, del músculo liso de los vasos sanguíneos, recuerden que usaban un segundo mensajero. El segundo mensajero tenía la proteína G, ¿se acuerdan de esto? Su fosfato de inositol, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? La adenilciclasa, y habrían canales ¿de qué? De calcio, ¿sí? Entonces, eso tienen que acordarse, ¿no? Y entonces el calcio produce la despolarización de los vasos, de estos vasos, ¿ya? Y produce la apertura, ¿no? De los canales de calcio, y produce la contracción o dilatación, ¿no? Si los bloqueamos. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos para controlar la presión arterial, bloqueadores de estos canales de calcio, ¿no? Ustedes lo van a ir aprendiendo poco a poco, pues. ¿Sí? Y entonces, la sangre a través de estos vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ¿qué es el torrente sanguíneo que pasa a través de esa cañería, que es la arteria? Se llama flujo sanguíneo, ¿sí? Este flujo sanguíneo está determinado por la presión, ¿no? Por la presión con la que es empujada la sangre en sentido directo, y en sentido inverso por la resistencia. ¿Qué quiere decir la resistencia? Que el vaso sanguíneo nos va a producir pues una oposición, no se puede dilatar eternamente, ¿no? O sea, al momento de pasar la sangre, el vaso sanguíneo va a tener una pequeña dilatación y va a tener no va a dejar que pase la sangre en toda la cantidad que nosotros queremos que pase, ¿no? O sea, va a controlar el paso de la sangre, ¿sí? Pero para esto también tiene que luchar el flujo, que produce una presión, con la fuerza que empujan los tejidos que están afuera, ¿no? Todos los tejidos que están afuera. Cuando no tenemos flujo sanguíneo, o sea, cuando pasa poca sangre a través del vaso sanguíneo, entonces los tejidos que están afuera van a empujar y van a querer cerrar ese vaso sanguíneo, o sea, va a aumentar, aparte de la resistencia normal del vaso, va a aumentar más porque los tejidos quieren cerrar, quieren colapsar ese vaso, porque es una presión que producen, ¿no? Los tejidos externos. Esa presión que producen los tejidos externos se llama presión crítica de cierre. ¿Y cuándo se nos presenta? Miren que estamos hablando pura física, para eso han estudiado biofísica, para eso han estudiado hidráulica, pronto vamos a hacer fisiología de los gases, ¿no es cierto? Entonces, esa es mecánica, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora, jóvenes, ¿ya? O sea que los que pasaron así biofísica por pasarla nomás, ahora van a tener que repasar algunas cosas, ¿ya? Van a tener que repasar unas cosas. Esto es todo hidráulica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, jóvenes. Entonces, el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? El flujo de la sangre va a pasar a través de este vaso sanguíneo, ¿sí? A través de este vaso sanguíneo, ¿ya? Este vaso sanguíneo va a pasar el flujo sanguíneo, ¿por qué? Porque se produjo una presión a nivel del corazón, y esa presión empujó la sangre, que es el flujo sanguíneo, ¿ya? Ese flujo sanguíneo va a pasar a través de las cañerías, que son las arterias, pero este vaso no se va a dilatar eternamente, o sea, este vaso tiene un límite, ¿no? Eso se llama resistencia, o sea, no va a dejar que pase todo el flujo que queremos nosotros, sino va a darle una resistencia, ¿no? Entonces, y como cada arteria es más grande y otras son más chiquitas, entonces las arterias más grandes van a permitir que pase más flujo y van a producir menos resistencia. Pero las arterias más chiquitas van a dejar que pase menos flujo y van a producir más resistencia, ¿ya? Sin embargo, llega un momento en que nosotros el flujo no lo podemos empujar porque por algún motivo, por ejemplo, llega poca sangre. Y entonces, ¿quiénes intervienen? La presión externa de los tejidos, ¿no? La presión externa de los tejidos. Y esta presión externa de los tejidos también puede colapsar los vasos sanguíneos. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, por ejemplo, tenemos una hemorragia severa, ¿no? Nos comienza a salir sangre, tenemos una herida, ¿no? Y está sangre y sangre, entonces hemos perdido un montón de sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces comienza a llegar menos flujo, menos presión. ¿Y qué presión gana? La que está acá afuera, porque no podemos dilatar la arteria,
y entonces nos gana y se cierran los vasos sanguíneos. Este cierre de los vasos sanguíneos se llama presión crítica de cierre. Presión crítica de cierre. ¿Dónde es más frecuente? En las arterias chiquititas. En las arterias chiquitas porque no tienen tanto, ¿no? Las arterias más chiquitas. ¿Y dónde hay arterias más chiquitas? Cuando llega a los tejidos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un sangrado, entonces comienzas a llegar menos oxígeno en tus tejidos más lejanos, donde hay arterias más chiquitas, y eso puede implicar la muerte rápida de un paciente, según el volumen del sangrado. Ojalá esté entendido el concepto de presión crítica de cierre. Ahorita vamos a ir preguntando y paso tomo lista con la pregunta. Bien, para medir el flujo sanguíneo a través de las arterias, antes usábamos un montón de términos, por eso esta transparencia no la van a leer bien porque esto es lo que dice su libro, ¿ya? Pero ahora, ¿qué usamos? Ahora, ¿qué es lo que estamos usando básicamente? Porque ahora ahí es el método más sencillo que hay. Este método. El método de Doppler, ¿ya? Doppler. ¿Qué hace el método de Doppler? El método de Doppler es nada más un ecógrafo, entonces no es invasivo, no tengo que poner agujas, no le tengo que poner nada al paciente. Y yo puedo ver el flujo en cada una de las arterias y venas. ¿Quiénes hacen este método Doppler? Los médicos radiólogos, ¿no? Ellos son expertos en hacer este método Doppler y entonces podemos manejarlo bien. Bien. Y cuando pasa el flujo sanguíneo a través de las venas, a través de los vasos sanguíneos, perdón, va pasando ordenadamente, pues, ¿no? Va pasando ordenadamente. Eso se llama flujo laminar. Tiene que ir pasando en forma ordenada, ¿ya? Entonces, eso se llama el flujo laminar. Como en cualquier lugar, si ustedes ven una acequia, de repente ustedes ni siquiera saben lo que es una acequia, ven un río, ven una cañería, ven un túnel donde va pasando bastante agua, ¿no? Entonces, la parte más periférica, la que está pegada a los extremos, a las orillas, ¿sí? A las orillas, prácticamente es inmóvil, no se mueve, ¿ya? Y lo que más se va a mover es la parte, perdón, y lo que más se va a mover es la parte central, ¿sí? Es la parte central. Lo que más se va a mover es la parte central, es donde va más rápida la corriente sanguínea. Nosotros medimos esto, nuestro radiólogo nos va a medir esto en su ecógrafo, en su ecodoppler, nos va a medir esto y le va a dar un número, se llama el flujo laminar. ¿Por qué laminar? Porque hay láminas del flujo sanguíneo que van pegadas a la orilla, al extremo del vaso. Y mientras me va haciendo más hacia el centro, en el centro va circulando la sangre más rápidamente, ¿sí? Este flujo laminar nos va a dar un número, y se llama el número de Reynolds. Y este número de Reynolds nos va a decir a la velocidad que está yendo nuestro flujo, nuestro torrente sanguíneo. Entonces, número de Reynolds, número de Reynolds. Está en su libro, ¿ya? Está en su libro, ¿sí? Número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds nos va dando la velocidad a la que va a ir y si existe turbulencia, ¿ya? Existe turbulencia. ¿Qué quiere decir turbulencia? A ver, cuando ustedes ven los documentales, cuando ha venido el fenómeno del Niño, ¿qué ha pasado con los ríos en el norte del Perú? Los ríos circulaban normalmente, sí, en su cauce, ¿no? Con su cauce y su caudal normal, las partes de las orillas iban más lentito y hacia el centro se iban haciendo más rápido. Entonces, al centro del río es mucho más rápido, ¿ya? Pero sin embargo, cuando la velocidad es mayor, entonces el río comienza a tener turbulencias. ¿Qué significa turbulencias? Yo les aseguro que muchos de ustedes, por ejemplo, han ido a Lunahuaná, o se han metido al río en Lunahuaná, ahí en esas zonas donde hacen canotaje, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? O han mirado en la televisión cuando hacen canotaje. ¿Qué es lo que pasa cuando el río comienza a fuerza?
¿sí? Y comienza a encontrar obstáculos, comienza a hacer como... Eso se llama turbulencias, eso se llama turbulencias, ¿sí? Turbulencias, esas son normales, no son normales, producir algunos problemas en una circulación sanguínea. Entonces, si no hay turbulencias sanguíneas, hay obstáculos que impidan su... Entonces, ¿por qué? Cómo se ¿me están escuchando? Sí, ¿no? Sí me escuchan. ¿Cómo se, cómo se va a encontrar el número? Por el diámetro. Entonces, si es más rápido con el diámetro, porque hay menos resistencia, entonces la velocidad es mayor, ¿no? Pero aquí tenemos que ver también aquí la densidad, y la viscosidad de la sangre. Es decir, si la sangre es más espesa, tiene rojos, más celular, más espesa, avanza más lentamente. Y si la sangre es menos espesa, por ejemplo, una anemia, avanza más rápidamente, ¿ya? En ambos casos se puede... Entonces, el caminar, esto es lo normal, ¿sí, jóvenes? Esto es lo normal del número Reynolds. Que avance un poco más lento, y cuando avanza, va avanzando mucho más rápidamente, ¿ya? Entonces vamos formando como una cabeza de bala, ¿no? Como una cabeza de bala. Pero cuando la velocidad, por un motivo, aumenta, ¿cuándo aumenta? Cuando nuestro corazón comienza a latir más rápido y comienza a aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Comienza a latir más rápido. ¿Cuándo más aumenta la velocidad? Cuando, por ejemplo, tenemos pocas células, en una anemia, entonces también comienza a alterarse el número de Reynolds, ¿no? Comienza a alterarse el número de Reynolds. Cuando hay turbulencia también no llega la sangre adecuadamente a su destino, ¿no? Para oxigenar. ¿Cuánto es el número Reynolds ideal? Ideal. El número, a ver, este es un ecodoppler, ¿ya? Un ecodoppler, con la turbulencia. Miren cómo se viene la turbulencia en la sangre. Entonces, el número Reynolds ideal es 2000, es un número absoluto, ¿ya? Un número absoluto. Pero si nuestro ecodoppler nos alcanza, que es un número 3000, lo es turbulento. Y esta turbulencia nos va a producir que no llegue sangre adecuadamente, si es permanente. ¿Dónde más encontramos números de Reynolds? Alterados, altos. Esta es la fisiología de la presión arterial. Cuando van a tomar esta semana, ¿ya? Llegar cuando van a llegar cuando van a llegar ustedes a tomar la presión, ¿qué es lo que hace? El doctor me va a explicar. Se va a poner el manómetro y comienza a subir la presión. Comienza a subir su presión en su brazo. Cuando sube la presión, entonces llega un momento, ¿no? Decimos, ya se perdieron los ruidos, ¿sí? Ya han hecho enfermería, perdieron los ruidos, ¿no? Ya no suena nada, no hay ningún ruido, ningún latido en la arteria radial. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a comenzar a bajar el manómetro, van a comenzar a desinflar. Pero recuerden que la presión arterial usa los minutos hemos visto atrás, la presión crítica cierre, ¿no? ¿Qué es la presión crítica de cierre? Cuando los tejidos externos se colapsaban, ¿no? Colapsaban los tejidos, colapsaban, ¿no? Entonces, ahora comprimiendo y se cerraba la... Esa es la presión crítica de cierre, al tomar la presión arterial. Cerramos el flujo sanguíneo. Y cuando bajamos, de pronto, ¡pum!, sentimos un sonido. ¿Qué sonido? Es la sangre estancada
ha pasado rápidamente a través de la arteria radial. ¡Frum! Eso se llama un ruido, el ruido de Korokov. Ya el ruido de Korokov. Y es el primer latido que escuchamos. ¡Pum! Es la presión sistólica, es la presión que empuja la sangre después de haber sido comprimida por la presión crítica de cierre. ¿Ya? Ese es el ruido de la presión arterial, el ruido de Korokov. ¿Ya? Y de ahí vamos sintiendo pum, pum, pum. Ahí, pum, se regula el latido. Y entonces va la sangre, ¿ya? Básicamente fisiología de la presión arterial. El flujo no solo va a depender de la elasticidad del vaso, ¿no? Sino va a depender también de que la sangre sea viscosa, es decir, no tenga ni demasiada celularidad en la altura, que hay un montón de glóbulos rojos con hemoglobinas de 18, 19, ni sea anémica, ¿no? Porque la anemia también produce mucha velocidad y también produce turbulencia. Y esa turbulencia no es buena cuando hay más velocidad, porque esa no va a hacer que llegue adecuadamente la sangre a los tejidos, ¿no? Y esto pasa en las anemias, cuando tienes hemoglobinas 9, 8, ¿no? Entonces, la ley de Laplace, otra ley física, nos va a decir cómo se protegen los capilares cuando pasan estos fenómenos, ¿no? Cuando el flujo sanguíneo comienza a aumentar o comienza a disminuir. Entonces, cuando comienza a aumentar el flujo sanguíneo, ¿qué dijimos que era el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo era presión sobre resistencia, ¿no es cierto? Y se da el flujo sanguíneo. Entonces, esto también nos tiene que dar la presión de distensión que produce por el flujo sanguíneo sobre la resistencia, porque recuerden que el flujo sanguíneo es también proporcional a la presión y también proporcional a la resistencia, ¿sí? Y la presión que produce el sanguíneo también está proporcional al flujo, a la tensión que produce el flujo sanguíneo sobre la resistencia. Entonces, la ley de Laplace es la tensión sobre la pared, ¿ya? Que se produce sobre la esfera. Entonces, aquí, a menor radio, ¿sí? La tensión de la pared va a ir directamente proporcional a la presión que existe por el flujo sanguíneo, ¿sí? Por el radio, e inversamente proporcional al espesor de la pared, al cuadrado, ¿no? Al espesor de la pared, ¿ya? Entonces, aquí tiene que ver mucho el tamaño del vaso sanguíneo, ¿no? Presión, o sea, presión que produce el flujo de la sangre, por el radio, es decir, tiene que ver el tamaño del vaso sanguíneo sobre el espesor de la pared. ¿Qué quiere decir? Cuando más grande es el radio, más grande es la tensión que tú puedes soportar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, perdón, más la presión, pero también tienes acá una más gruesa, mucho más fuerte. Y entonces la pared es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, acá es el efecto protector, como les digo, es el efecto protector de la ley de Laplace, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este flujo sanguíneo que está pasando aquí, está produciendo una tensión, ¿sí? Este flujo sanguíneo, esta presión va a producir una presión, y esta presión es directamente proporcional al diámetro del vaso sanguíneo por el flujo en sí, por el flujo sanguíneo, e inversamente proporcional al espesor de la pared, O sea, si el espesor de la pared, si las arterias más grandes tienen el espesor más grueso, entonces esta presión va a ser menor, ¿no es cierto? Pero si el espesor es más delgadito y este flujo y esta presión es, y este flujo y este diámetro es más chico, igual va a ser menor. Entonces, más o menos entonces, hemos hablado sobre la ley de Laplace, hemos hablado sobre
sobre los fenómenos físicos que van, el número de Reynolds, los fenómenos físicos que van pasando en el flujo sanguíneo. En el flujo sanguíneo. Más o menos, la velocidad en la porción más cercana de la aorta, cuando el corazón eyecta esta sangre, ¿no? Que va a producir flujo y va a tener una resistencia, es decir, va a ir proporcional a la presión y a la resistencia. Entonces, va a tener más o menos una velocidad media la sangre a nivel de la aorta, cercana al corazón, aorta proximal, de 40 centímetros por segundo, ¿ya? De ir a un efecto de 120 metros por segundo hasta un efecto negativo. ¿Cuándo es un efecto negativo? Cuando no hay sangre que bombear, pues entonces no hay velocidad, ¿no? No hay velocidad. Entonces, la velocidad de la sangre va desde lo negativo hasta 120 metros por segundo, pero su media es 40 metros por segundo, más o menos. ¿Y cómo va a pasar el efecto si yo tengo un latido cardíaco, ¿no? Tengo mi latido cardíaco y sale la sangre así. Cierran las válvulas sigmoideas y la sangre va a comenzar a circular en la aorta, ¿sí? La sangre va a comenzar a circular a través de la aorta. Entonces, si la sangre va circulando a través de la aorta, ya no va a regresar porque se cerraron las válvulas sigmoideas. Pero ¿cómo va a ir avanzando entonces? Esto se llama el efecto de Winckesel, ¿ya? El efecto de Winckesel. Vuelvo a reiterar, sale la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sí? Cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, entonces se van a cerrar las válvulas sigmoideas y ya no va a regresar. Y entonces la sangre solo puede avanzar a 40 centímetros por segundo. No puede avanzar. Recuerden que en cada latido cardíaco 70 a 80 centímetros de sangre a la aorta, ¿no? Entonces, esta tiene que avanzar por la contracción permanente de la aorta, ¿sí? Por la contracción permanente de la aorta. Y esto se llama el efecto de Winckesel. ¿Qué es el efecto de Winckesel? ¿Sí? El efecto Winckesel es que cuando nosotros ya contrajimos y enviamos la sangre a la aorta, se cierran las válvulas sigmoideas, entonces el ventrículo izquierdo entra en su diástole, entra en su relajación, y ya está cerrado esto, ya no puede regresar la sangre, avanzar. Entonces, para que avance la sangre, ¿sí? Comienza a contraerse la aorta, va contrayéndose. Es un efecto, digamos, ¿por qué es un efecto? Es un efecto, digamos, de la elasticidad de las fibras elásticas de la aorta, ¿ya? De las fibras elásticas de la aorta. Es decir, se contrae la aorta, ¿no? Y al contraerse la aorta, al distenderse, perdón, entra los 80 centímetros a la aorta. Se estira la aorta, como vemos aquí, se estira la aorta, ¿sí? Se estira la aorta, es decir, se hace rechonchita, se estira la aorta. Y al estirarse la aorta, hay un reflejo de regreso, que es como una contracción. Y el otro segmento vuelve a pasar lo mismo y vuelve a contraerse y permite un avance anterógrado, un flujo continuo, ¿ya? Un flujo continuo. A ver, vamos a intentar, porque está mala mi conexión, la mía.
Contesten, jóvenes, contesten eso, por favor. Jóvenes, ¿me están escuchando? Vamos, que me han dejado 20 en visto. Ya faltan 4 personas. ¿No se animan o ya me abandonaron? Bueno, como ya me abandonaron, entonces vamos a pasar la lista, ¿ya? 3 personas. Sí, es la ley de Laplace, la ley de Laplace, la ley de Laplace. Ahora me van a contestar en su chat, ¿ya? Para tomar la pregunta que les voy a hacer. Solo contestan sí o no, pero en su chat. Listo, contéstenme en su chat para tomarles lista. Ahí, escriban ustedes en su chat. Bueno, de 38 que están en lista, en pantalla solo hay 34 que han contestado, ¿ya? 35. ¿Alguien más? Esos 3 me han abandonado. Ya tomé lista, jóvenes, ¿ya? Los que no han podido escribir por algún motivo, le dicen a su delegado, ¿ya? Pero ahí yo ya está con eso, ¿sí? Listo, no, pues el número Reynolds normal es 2000, ¿no es cierto? La mayoría me ha contestado bien. Bien, entonces, existe el concepto de vasos de... Sí, sí, está bien, por eso al final me quedan 3. Los 3, ahorita voy a revisar la lista, los 3 que no han... Yo sé que hay problemas con la red, ya, sí tenemos problemas con la red en algunos casos, yo también. Bien, bien, entonces nosotros, para el concepto de lo que es la presión arterial, el concepto de la presión arterial que habíamos visto ahorita, ¿sí? Tenemos el concepto de vasos de resistencia y vasos de capacitancia. Los vasos de los vasos de capacitancia, realmente, ¿qué quiere decir capacitancia? Quiere decir que se guardan que tienen la capacidad de ser reservorio de sangre. En cambio, los vasos de resistencia quiere decir que tienen la capacidad de tener oponerse al paso de la sangre. Y esos principalmente son las arterias, ¿ya? Las arterias. Y entonces la presión arterial, la presión que corre, ¿no? Permitiendo el paso de la sangre mediante el número Reynolds. La presión de las grandes arterias
Se va a elevar entre 120 y su valor mínimo es hasta 60, presión sistólica y presión diastólica. En la sístole, la presión cae en la sangre desde el corazón, ¿sí? Enviamos la sangre desde el corazón hacia los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esta va permaneciendo, va a tener una presión sistólica, 120 más o menos. Puede ser 110, puede ser 100, ¿ya? Entonces, esa es la presión. Y la presión diastólica es la presión, digamos, de reposo, ¿no? La presión donde no hay circulación de sangre, ¿no? Es mínima, el latido es mínimo, entonces. Entonces, esa es la forma de tomar la presión arterial, ¿no? ¿Qué es la presión arterial? ¿Sí? La presión arterial es el producto del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Vamos a verlo ahorita, por la resistencia, ¿no? Esto quiere decir, la presión arterial tiene que ver ambos factores. Ambos factores. Quiere decir que la presión arterial nos va a ver la presión a la que sale la sangre del corazón, ¿sí? La presión que va a generar la salida de la sangre del corazón, ¿sí? Y el flujo sanguíneo, ya habíamos visto el concepto al inicio, ¿sí? Flujo es igual a presión sobre resistencia, ¿no es cierto? Entonces, el gasto cardíaco es una medida de flujo, que vamos a ver más adelante. Flujo, ¿sí? Flujo sobre resistencia, ¿sí? Sobre resistencia, ¿ya? Entonces, la presión arterial es un producto, es un cociente del flujo, que es el gasto cardíaco, ¿ya? Sobre la resistencia, es decir, la oposición, la elasticidad que tienen las arterias para que, para que la sangre vaya circulando. En las venas también hay presión, a pesar de que no tienen mucho músculo, y más es lo que se dilatan, es un vaso de capacitancia en la vena, ¿no? No de resistencia. En las vénulas, 12 a 18 milímetros de mercurio, porque dijimos que es la zona terminal donde hay más cantidad de sangre. En las venas grandes fuera del tórax es más o menos 5.5 milímetros de mercurio. Ojo, en las vénulas, que es donde la sangre está llegando de las arteriolas, entonces así, a 12, 18 milímetros de mercurio. Miren, es alta. En cambio, en las venas más grandes, ¿sí? Más grandes es 5.5 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Por qué en los vasos más chiquititos hay más presión y en los vasos más grandes hay menos presión? Cuando llega a la aurícula derecha, semejantes venas 4 o 6 milímetros. Porque su diámetro es corto y su flujo es alto, ¿no? Entonces, mediante la ley de Laplace, nosotros decimos que las vénulas chiquitas o las arteriolas chiquitas tienen más presión y los vasos más grandes tienen menos presión, ¿ya? Menos presión. Entonces, ya en la siguiente clase vamos a ver cómo regresa la sangre de las venas hasta el corazón. Pero la presión venosa es es mayor en la parte inferior pues del corazón, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque la sangre está siguiendo los fenómenos de hidráulica, está encharcada en la parte de abajo. Si ustedes ponen una tina de agua y la inclinan, lógicamente todo el agua se va a ir hacia abajo y se va a derramar. Es lo que sucede con nuestra sangre. Nuestra sangre, la mayor cantidad de nuestra sangre se va hacia abajo y se va en la zona en declive, en la zona donde hay más declive, y son las piernas, ¿no? Entonces es donde tenemos en un hombre parado, entonces las zonas inferiores al corazón, la presión venosa es mayor. En las venas del cuello, en un hombre parado, la presión es cercana a cero en las venas del cuello, cero. Y en las venas durales, que son duras, que son en la dura madre, que está en el cerebro, en las meninges cerebrales, es menos 10 milímetros de mercurio porque la sangre se cae cuando estás parado pues, de la dura madre, ¿ya? Entonces, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Me están escuchando? Se me ha ido la conexión. Un momentito, se me ha ido la conexión.
Bien, bueno, se fue un reto la conexión. Entonces vemos que la presión venosa es mayor en las zonas inferiores del corazón, y las venas del cuello están cercanas a cero, ¿no? Están cercanas a cero. Los vasos de la dura madre, como les reiteraba, al ser una zona de declive, estar en el cerebro prácticamente, son menos 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Menos 10 milímetros de mercurio. ¿Dónde se mide la presión venosa? Puede medirse en cualquier zona la presión venosa, no es como la presión arterial, ¿no? Pero para medirla necesitas sí, poner una aguja en el organismo, ¿no? Un títer, ¿no? Entonces un poco más, necesitas un entrenamiento mayor. ¿Dónde se mide mejor la presión venosa? Se mide acá en la región yugular, en la vena yugular interna, en la vena subclavia, ¿ya? En la vena subclavia, en la vena yugular interna. Y hay que estar echado, porque si lo tengo parado al paciente, definitivamente va a ser cero, pues, ¿no? Pero si lo tengo echado al paciente, sí va a haber una presión venosa, que la vamos a ver en la clase del día viernes. Entonces, dijimos, la presión arterial, ¿qué era la presión arterial? La presión arterial era el gasto cardíaco sobre la resistencia. ¿Y qué es el gasto cardíaco? ¿Sí? El gasto cardíaco es la cantidad de la sangre que bombeamos, pero por cada minuto, por cada minuto. Y más o menos son 5.5 litros que nosotros bombeamos de sangre por cada minuto. Ese es nuestro gasto cardíaco. Solo aquí como acápite, el índice cardíaco es lo mismo que el gasto cardíaco, pero no lo hacemos por minuto, sino lo hacemos por metro cuadrado por minuto, ¿ya? Es la cantidad de sangre que sale por metro cuadrado por minuto. Y es de aproximadamente 3 litros por metro cuadrado. Y tanto el gasto cardíaco como el índice cardíaco se van haciendo más menores con la edad, ¿ya? Con la edad. ¿Quién es el que regula el gasto cardíaco? La sangre que retorna del corazón, el retorno venoso. Es decir, si yo tengo sangre en el corazón que está regresando, definitivamente voy a tener sangre que va a salir. Si no tengo sangre que regresa, mi gasto cardíaco va a bajar, porque no tengo sangre que bombear, ¿sí? Y otro factor que aumenta esto, es la ley de Frank-Starling y el reflejo de Bainbridge, que es un aumento en la distensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ley de Frank-Starling? ¿Qué es lo que pasa con la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling dice, toda la sangre que va llegando al corazón, ¿sí? El corazón impulsa toda la sangre que le llega, ¿no? Cuando aumenta la precarga, ¿cuál es la precarga? La sangre que va llegando por las venas. La precarga llega al corazón derecho, por este tronco pulmonar pase a los pulmones y regresa hacia el corazón izquierdo, ¿no es cierto? Y en el corazón izquierdo late y sale por la aorta, ¿no? Entonces, cuando aumenta la precarga, también aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Cuando disminuye la precarga, que es el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿y qué es la ley de Frank-Starling? Que al momento en que nosotros se dilata más el corazón, por la llegada de la sangre, se dilata más el corazón, entonces a mayor volumen habrá más fuerza de contracción, ¿sí? Más fuerza de contracción para expulsar más sangre también, porque mientras más sangre llegue, más sangre expulsamos, ¿sí? Nuestro volumen de eyección es 70 a 80 mililitros por cada latido cardíaco, ¿no? Entonces, 5.5 litros al minuto, 3.5 litros por metro cuadrado por minuto, índice cardíaco, ¿ya? Ese es el volumen de eyección cardíaca. Es el volumen de eyección cardíaca. ¿Y qué es el reflejo de Bainbridge? El reflejo de Bainbridge quiere decir que al dilatarse las aurículas por recibir más sangre, y dicen, no, tengo más sangre que recibir, necesito latir más fuerte y necesito latir más rápido para que se puedan, para que la sangre no se quede acá, tanta sangre que está regresando. Y entonces el reflejo de Bainbridge tiene que ver con la inervación del nervio vagal y el sistema simpático,
¿ya? El sistema simpático. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de los receptores muscarínicos y los receptores nicotín y los receptores beta 1 que estaban acá en el nodo sinusal, en el corazón, por el sistema simpático? Ahora sí tienen que acordarse. Miren, estamos, todo lo que hemos hecho antes, ya lo estamos comenzando a usar aquí, ¿ya? Llega más sangre al corazón, llega más sangre a la aurícula derecha, más sangre a la aurícula derecha, y entonces al llegar más sangre aquí a la aurícula derecha, el corazón tiene que rápidamente mejorar su fuerza de contracción y su frecuencia cardíaca para que sea expulsada la sangre y no se estanque, ¿no? Cualquier estancamiento de sangre por nuestro sistema de coagulación puede producir un coágulo sanguíneo ahí, ¿ya? Entonces, para evitar eso, nuestro corazón lo sabe. ¿Y qué hace entonces? ¿Cuál es el reflejo de Bainbridge? Pues viene acá hacia los nervios cardíacos, T2, T3 y T4 del sistema simpático, y viene acá hacia el nervio vago, que es un nervio que está en el tronco cerebral, ¿no es cierto? En el bulbo. Y entonces, los reflejos que vienen acá y vuelven a estimular. Y entonces, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca bloqueando el nervio vago, que es parasimpático, que tiene los reflejos muscarínicos, entonces estimula los beta 1, y estimula al sistema simpático, que es el estimulante del beta 1. Aumenta la frecuencia cardíaca y el nervio vago no se opone. Como aumenta la frecuencia cardíaca por el sistema simpático, recuerden que el sistema simpático aumenta la fuerza de contracción. Reflejo de Bainbridge, ¿ya? Entonces, el gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión arterial e inverso a la resistencia periférica. Y la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco e inverso a la resistencia periférica. Preguntas de examen, jóvenes. Preguntas de examen porque la fórmula de la presión arterial es igual a gasto cardíaco, que es una medida de flujo, 5.5 litros por minuto, 3.5 litros por metro cuadrado por minuto, es una medida de flujo el gasto cardíaco o el índice cardíaco, sobre la resistencia periférica. ¿Y quién produce la resistencia periférica? La distensibilidad de las paredes arteriales, ¿no? La distensibilidad de las paredes arteriales. Entonces, gasto cardíaco. ¿Y cómo se saca el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se saca por frecuencia, por volumen. Frecuencia por volumen. Ya no estamos perdidos, ¿no es cierto? No estamos perdidos, ¿sí? Gasto cardíaco es frecuencia por volumen. ¿Cuántos latidos tengo por minuto? Tengo 70 latidos por minuto. Tengo 70 latidos por minuto. ¿Cuánto elimino yo de sangre? ¿Cuánto expulso de sangre de mi corazón izquierdo cada latido? 80 mililitros por latido. Gasto cardíaco es igual a frecuencia por volumen, 70 por 80. Elimino latidos y me queda 5.600 mililitros por minuto. Listo, esa es la fórmula de gasto cardíaco. Índice cardíaco, 3.5 litros por metro cuadrado por minuto. Entonces, presión arterial, reitero, presión arterial, es igual a flujo sobre resistencia. A gasto cardíaco sobre resistencia. Y el gasto cardíaco es una medida de flujo, y este flujo es 5.600 mililitros por minuto. Entonces, presión arterial es igual a flujo sobre resistencia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el gasto cardíaco. ¿Y qué cosa lo aumenta y lo disminuye el gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco tiene que ver mucho la ley de Frank-Starling. Por la ley de Frank-Starling, ¿qué dijimos? El volumen que llega al final de la diástole hace que se distienda el corazón, y al distenderse el corazón, agarra una fuerza de contracción, ¿no es cierto? Y esta fuerza de contracción hace que se expulse esa sangre que estaba en el corazón contra la resistencia periférica, ¿no? Produciendo la presión arterial media, Entonces, el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico, 70-80 mililitros por latido, por frecuencia cardíaca, 70-80 latidos. Es una pregunta de examen, ¿no? Pero no les voy a preguntar así 70 por 60, 70 por 70, ¿no? Definitivamente. ¿Ya? ¿Cuál es entonces el volumen total de la sangre? 5,5 mililitros. ¿Cuánto es el gasto cardíaco por minuto? 5,5 mililitros, 5.5 litros. Entonces, ¿a qué llegamos?
llegamos a que nosotros en un minuto bombeamos toda nuestra sangre. ¿Sí? Toda la sangre nuestra es bombeada en un minuto. Toda la sangre de nosotros se recircula en un minuto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el gasto cardíaco, igual, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Qué es lo que cambia esto? ¿Qué es lo que puede alterar la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico y altera nuestro gasto cardíaco? Ahora, dirán que es importantísimo el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Es importantísimo el gasto cardíaco para mantener la presión arterial, ¿sí? Es importantísimo el gasto cardíaco para mantener la presión arterial, ¿ya? Voy a volverles a reiterar, ¿eh? Tengo 35 en la lista que me han contestado y tengo 3 que no han contestado, pero esos 3 están en la clase. Entonces, algo ha pasado con esos 3, no tienen conectividad, algo, pero están presentes en la clase. Por favor, les digo que con su delegada se comuniquen con ella, ¿ya? Si no, les voy a poner falta y después vienen los problemas. Y ya como ha quedado grabado lo que ha ingresado, entonces ya no tengo problemas en la lista. Bien, ¿quiénes controlan el gasto cardíaco? Entonces, el gasto cardíaco, frecuencia por resistencia, ¿no? O sea, frecuencia por volumen cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, ¿y quién nos da el volumen cardíaco? La precarga, ¿no es cierto? La precarga, ¿sí? ¿Y la fuerza de contracción depende de la precarga y la poscarga? Sí, porque esto nos dicta la ley de Frank-Starling, la ley de Frank-Starling. ¿Quién controla la frecuencia cardíaca? La inervación simpática y parasimpática, ¿sí? Simpática y parasimpática. Entonces, el gasto cardíaco, ¿quiénes lo van a alterar? Factores que alteran la frecuencia cardíaca. ¿A qué hora del día tienen más frecuencia cardíaca? Generalmente en las mañanas, ¿no es cierto? La edad, la temperatura, la altura, etc. Acá tienen todos los factores, los pueden leer. Factores que alteran el volumen cardíaco, es decir, el volumen cardíaco, ¿sí? El volumen cardíaco puede estar alterado o disminuido o aumentado por alguna cosa. Generalmente es por pérdida sanguínea o por alteraciones musculares de la bomba, ¿no? O algunos medicamentos. Esos van a alterar el gasto cardíaco, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes disminuyen el gasto cardíaco? Lo disminuye la posición sentada o la posición erecta después de estar acostado. Es decir, si tú estás echado y te paras rápidamente, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, te mareas, ¿no? Te mareas si te paras rápidamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tu sangre se va directamente, estás vasodilatado, tu sangre se va a las piernas, ¿no? Y entonces llega menos sangre al corazón. Baja por un instante tu gasto cardíaco, tiene menos volumen que inyectas, y va a llegar menos sangre al cerebro y entonces te da esos mareos. Las arritmias, cuando tienes mucha taquicardia, también no le das tiempo al corazón de que se llene y eyecte la cantidad de sangre adecuada. Cuando el corazón está débil, también va a disminuir el gasto cardíaco, cardiopatías. Cuando es alto el gasto cardíaco, cuando el corazón late muy rápido y tiene buen volumen sanguíneo, en el beriberi, en la anemia, en el hipertiroidismo, en las fístulas arteriovenosas, aquí pasa sangre de frente de la vena a la arteria y se va de frente al lado izquierdo del corazón, entonces aumenta el volumen sanguíneo y por la ley de Frank-Starling, ¿no? Entonces se extiende más el ventrículo y lo va expulsando. ¿Cuándo baja el gasto cardíaco? El gasto cardíaco baja, depende de dos factores. Igual, cuando el corazón se enferma, ¿sí? Se enferma, no puede bombear, y cuando disminuye el retorno venoso. ¿Cuándo falla el corazón como bomba? Cuando hay infartos, alguna enfermedad cardíaca, taponamiento, valopatías, etc. En su libro está, solo lo estoy mencionando, porque no es parte, digamos, que les explique cada uno de eso, porque eso es parte de fisiopatología. Y también baja el gasto cardíaco cuando baja el volumen sanguíneo, por ejemplo, tengo una hemorragia, ¿no? Cuando se dilatan las venas en forma aguda, lo que les estoy comentando, están ustedes echados, están bloqueados su sistema simpático, están relajadazos y de pronto, ¡pum!, se paran un temblor y se paran rápidamente. ¡Pum! Y entonces ahí la sangre todita se baja a los miembros inferiores, se queda sin sangre el cerebro, ¿no? O cuando se obstruyen por algún motivo las grandes venas, ¿no? Cuando se obstruyen las grandes venas.
¿Cómo medimos el gasto cardíaco? ¿Cómo lo medimos? Bueno, para nosotros antes era igual, todo un cuento el gasto cardíaco, aquí había un catéter, colorantes y todo ese cuento. Ahora ya no. Al igual que el ecodoppler que vimos con la turbulencia, con el número Reynolds, igualito el eco, ahora lo medimos con el ecocardiógrafo, pero eso lo hacen nuestros cardiólogos, ¿ya? Los cardiólogos, así como el ecodoppler lo hacen nuestros radiólogos, perdón, el corazón, el ecocardio lo hacen los radiólogos, los cardiólogos, ¿no? Y entonces nos van a medir volumen de eyección, nos van a medir volumen de eyección por latido, nos miden frecuencia cardíaca y nos sacan el... ¿Cómo lo hacen? Con la ecografía ellos pueden ver cuánto de latido sale cada latido cardíaco, cuánto de volumen expulsa nuestro corazón, ¿no? Y entonces todo se ha hecho mucho más simple. Ahora, ustedes sí, más bien ya no como en mis tiempos que no sabíamos que era un gasto cardíaco, ahora ustedes van a salir y les van a dar un ecocardiograma y ustedes van a decir, ah, sí, sí, está bien, está bien. ¿Ya? Perfecto, jóvenes. Preguntas, por favor. Preguntas, observaciones, para dejarlos descansar en su feriado, aunque nuestro feriado es permanente, pero bueno. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿O ha quedado, o ha sido muy... Es que en esta parte cardiovascular ya comenzamos a leer mucho de biofísica, eso sí. Les reitero, esta semana vamos a realizar 3 capítulos del Guyton en 2 clases, ¿no? Pero son capítulos chiquitos, ¿no? De 30 páginas que van a leer. Como ustedes están ávidos de la lectura y no hay oportunidad que salgan a fiestas, por eso tienen muy buenas notas. Y espero que las mantengan en este examen. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día viernes con ustedes. Ya tienen su práctica colgada, por favor revísenla. Presión arterial, creo que ya todo lo han revisado ahora. ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? Nos vemos el día viernes entonces. Hasta luego, gracias por su atención.